Bueno, ya estamos aquí otro miércoles más. Vamos a seguir dándonos caña, ¿eh? También algún día, si no es el próximo, cuando sea, tenéis que volver a darnos un poco de caña con la agenda y con el cuaderno, porque si Mm, no, ahí están de adorno. Entonces, pues de vez en cuando hay que dar un repasillo por ahí. Entonces, hoy vamos a ver eh, la diferencia entre el patrón y la creencia, que creo que esto es un poco como continuidad de lo que dimos la semana pasada, ¿no? sí. Mm. Ujú. El patrón y la creencia. Y luego Manoli va a hablar del miedo. Así que lo que vamos a hacer es reforzar lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Así que nada, ¿quién de los dos empieza hoy? Bueno, voy a empezar yo, pero Manoli va a empezar saludando, que ella es más... Muy bien, pues bienvenidos y al lío. Sí, bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí y bueno, agradeceros plenamente de estar ahí y vamos a esta noche pues a acompañaros ahí a través de esa creencia y el patrón para que el que quiera preguntar que no quede ahí esa incógnita de no saber bien si no lo comprendéis, pues libremente podéis preguntar. Y bueno, luego hablaré yo un poquito del miedo y bueno, pues eso, a ver. Nada, muchas gracias y ahora os paso a mi compi. Vale, pues bueno, el último Mm. día... Claro, que tengo que decir buenos días, que soy poco... Buenos días, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Yo voy directo al grano. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por estar ahí y vamos a lo que yo considero que es importante, que es la explicación, ¿no? Entonces, bueno, María Jesús la otra vez nos preguntó qué es la creencia raíz y el patrón y creo que es algo importante a desarrollar un poquito. Desarrollamos las cosas un poquito porque si no, bueno, nos tiraríamos 2 días hablando de lo mismo, ¿no? Vale, entonces, la diferencia entre la creencia raíz y el patrón. La creencia raíz hay que entender que es una idea profunda, que está en el inconsciente, pero es una idea profunda que es una idea profunda que para nosotros es una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir una verdad absoluta? Que no es cuestionable. Y esto es lo que tenemos que entender muy bien. Y yo creo que con casos se va a ver mejor. Por ejemplo, si nos vamos a la India, hay una creencia raíz, que según en qué familia nazcas, eres de una casta o de otra. De hecho, si la casta más baja, que son los intocables, le toca la sombra a los brahmanes, que es la casta más alta, los brahmanes se manchan. Y literalmente cuando pasa esto, los brahmanes hacen un ritual de limpieza para quitarse la impureza. Esto aquí en Occidente no tiene sentido, es absurdo, pero para ellos es una verdad. Y es una verdad que no es cuestionable porque ellos lo viven y crean. A través de esa creencia se crea esa realidad. Creo que es un claro ejemplo de lo que es una creencia raíz. Se nace con eso, ¿qué quiere decir? Nacemos, el entorno es una verdad que se da por asentada y simplemente se absorbe. ¿Vale? En este caso está claro así, y entonces, bueno, cuando te paras en ti, las creencias raíces no se pueden ver. O sea, no podemos hacernos una radiografía y vernos la creencia raíz. No se puede ver la creencia raíz. Lo que sí que podemos ver es el pensamiento que surge de la creencia raíz y la emoción que surge de la creencia raíz. Entonces, el observar la creencia raíz es muy importante. Entonces, como no podemos verlo en nosotros y es muy difícil, pues si aplicamos la ley del espejo es más fácil. Pues ¿en qué? Pues en nuestros padres, en nuestros hermanos y ver qué creencia raíz hay asentada en nuestra familia, que también es difícil de verla en ellos, ¿vale? Pero es una forma de empezar a ver. Y es muy interesante el tema de observar la creencia raíz.
y recuerda, es una verdad absoluta para ti. Llevado a nivel personal, si por ejemplo tu padre vivió la desvalorización porque su padre, el entorno lo desvalorizaba, él tiene la creencia raíz de que no vale y entonces vive la desvalorización. ¿Qué va a pasar? Que cuando interactúa contigo, interactuar quiere decir, cariño, tráeme esto, o tiras un vaso sin querer. Entonces, él te hace ver con su realidad que tú no vales, porque él está en la desvalorización. Entonces, tú absorbes la creencia que es de tu padre, raíz de que no valgo, y entonces puedes actuar con esa creencia de fondo. Entonces, hay que entender que la creencia raíz lo que te hace es que filtra la realidad y genera un pensamiento acorde con esa creencia raíz para darle credibilidad y veracidad a esa creencia raíz. Quiere decir que si yo tengo la creencia raíz de que no valgo, también de forma inconsciente, si sé que tirar un vaso me va a demostrar que no valgo, de forma inconsciente, siempre hablamos lo mismo, el inconsciente, ¿eh? De forma inconsciente tirarás el vaso para demostrar que no vales. Porque esto y otra cosa interesante que hay que ver que somos fieles a nuestros ancestros y entonces somos fieles tanto hay creencias raíces que pueden ser buenas y malas, tanto en las creencias raíces buenas como en las creencias raíces malas. Entonces es un acto de felicidad, de fidelidad mantener ese patrón, ¿vale? Resumiendo en una frase, la creencia raíz es aquella creencia que es una verdad absoluta y es tan verdad absoluta que ni siquiera me doy cuenta de que es esa verdad absoluta, porque está tan intrínseco en mí que es como que no existe otra forma de poder ver la vida. Y está dirigiendo gran parte de tu vida. Está dirigiendo gran parte de tu vida porque tú no eres consciente, es como un pez que está en el agua, pero él no sabe que es el agua. La creencia raíz es exactamente igual. Tú actúas de forma inconsciente, reaccionando desde la creencia raíz, pero no lo sabes. ¿Vale? De hecho, yo en meditación, cuando hacemos el acto de presencia, estar presente, empezamos con los sonidos, empezamos con lo externo, observamos los pensamientos, observamos las emociones y lo último, la creencia raíz, porque es lo más difícil, ¿vale? Bueno, explico qué es el patrón y luego si tenemos alguna duda o algún esto, pues me lo decís. Vale, ¿y qué es el patrón? Vale, vamos a decir. Vamos a ponerlo para que sea más fácil, un patrón de conducta, un automatismo. Tú le dices a un robot, cada vez que diga rojo, hace esto y esto. Y cada vez que dice rojo, repite. Y siempre va a repetir lo mismo. No se va a plantear si hago otra cosa porque es un automatismo, ¿verdad? Es un patrón. Esto es lo que nos pasa a nosotros. La creencia raíz, cuando pasa algo, genera una interpretación de la realidad, que genera un pensamiento. Ese pensamiento, que va todo unido con la herida, con todo, genera una emoción. Esa emoción genera una conducta, una reactividad, una forma de reaccionar. Y eso es el patrón. Entonces, ¿cómo podemos ver el patrón? Claro, el patrón nos ayuda a ver la creencia raíz, porque como la creencia raíz no se puede ver, entonces podemos decir que el patrón es una estrategia automática que utiliza la persona para sobrevivir con esa creencia raíz, ¿vale? Entonces es un mecanismo, es un mecanismo. ¿Cómo podemos ver esa creencia raíz a través del patrón? Claro, si cada vez que sucede algo reaccionas siempre de la misma forma, eso no es una respuesta. La respuesta es que tú con calma paras y según las circunstancias pues actúas de una forma u otra. Pero claro, cuando se activa la creencia raíz, que puede venir de una herida, ¿verdad? De una herida de humillación, me siento humillado, me siento desvalorizado, yo reacciono siempre de la misma forma. Y entonces nosotros en la agenda Mahum, si os acordáis, ponemos qué pensamiento tienes, qué emoción tienes, para ir viendo que ante la misma situación reaccionas de la misma forma y ese es el patrón, ¿vale?
creo que con lo que he explicado es suficiente, ¿no? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? No. Vale. Pues nada, a continuación, mi compañera Manoli va a explicar qué es el miedo. Sí, explicaremos a ver qué es el miedo. Bueno, también quería deciros cómo os habéis sentido la semana pasada con la hipnosis, si la habéis practicado, si habéis hecho como, claro, si, cómo os habéis sentido. Luego ya, pues ya decís, a ver, esta semana no haremos hipnosis, la semana que viene sí, haré una hipnosis porque ya la otra creo que ya la comunidad nueva, sí, ya empezamos el grupo nuevo la otra semana. Que estaremos aquí también con este, pasando algunas cositas, pero claro, el otro ya sí que ya va a estar cerrado. Todo lo que pasemos, lo otro sí que va a ser ya cerrado. La hipnosis, todo lo que vamos a tratar, vamos a empezar a tratar también desde el niño herido. Bueno, vamos a ir a tratar muchos temas y cada tema pues haremos una hipnosis para poder ir desprogramando esas partes. Y bueno, como vamos a ir para largo, pues haremos ahí muchas cosas. Eh, Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, luego ya si queréis hacerlas, pues vamos a esa parte del miedo. Bueno, el miedo. El miedo es una emoción. Es una emoción que mantiene todo el sistema funcionando. Podemos decir que el miedo es el guardián de la creencia raíz. La persona no mantiene el patrón porque quiere sufrir, mantiene el patrón porque el inconsciente cree que ese comportamiento protege de algo, siempre se protege, ¿vale? Y bueno, vamos a ver por ejemplos, ¿no? Creencia raíz, por ejemplo, no soy suficiente, ¿vale? Aquí el miedo inconsciente es miedo al rechazo, miedo a fallar, miedo a decepcionar. Entonces aparece el patrón, ¿vale? Esforzarse demasiado, querer hacer todo perfecto, que hay personas que quieren hacerlo todo perfecto. Demostrar constantemente que vale la persona. Hay personas que siempre demuestran que son, que valen, ¿no? Otro ejemplo de creencia raíz. No soy importante. Y miedo inconsciente, miedo al abandono. Y luego entonces aparece el patrón. El complacer, ceder, adaptarse a todo. Bueno, la persona no lo hace porque quiere hacerlo, claro. Lo hace porque su sistema emocional está intentando evitar el dolor. Cuando las personas comprenden esto, empieza a aparecer mucha claridad interior, ¿vale? Empiezan a ver que sus comportamientos tienen una lógica emocional profunda. Bueno, hoy vamos a profundizar en el miedo porque el miedo es una de las fuerzas internas que más dirige el comportamiento humano. Para comprenderlo bien, vamos a diferenciar tres niveles muy importantes. La relación de miedo del cerebro reptiliano, la emoción de miedo en el sistema emocional y la forma en que el miedo se transforma cuando vivimos desde el ser o desde la reacción automática, ¿vale? Bueno, primero vamos al origen más primario, ¿vale? En nuestro cerebro existe una parte muy antigua que llamamos cerebro reptiliano. Es la estructura más básica del sistema nervioso y su función principal es la supervivencia, ¿vale? No piensa, no analiza, no reflexiona, simplemente detecta peligro y activa una respuesta inmediata.
Cuando el cerebro reptiliano detecta una amenaza, activa lo que se llama respuesta de supervivencia. Esto puede expresarse de tres maneras principales: huir, luchar, quedarse paralizado. Hay muchas personas que se quedan bloqueadas. En este nivel todavía no hablamos realmente de emoción. Aquí lo que ocurre es una reacción biológica automática. El cuerpo se prepara para sobrevivir. Entonces el corazón, lo que es el corazón, se acelera. La respiración cambia. Los músculos se tensan. La tensión se vuelve muy focalizada. Bueno, es un mecanismo muy antiguo que ha permitido que los seres humanos sobrevivan durante miles de años. Si aparece un peligro real, esta respuesta es extraordinariamente útil. Por ejemplo, si una persona ve que un coche se acerca demasiado rápido, el cerebro reptiliano no reflexiona, simplemente activa el movimiento del cuerpo para apartarse, ¿vale? Ese es el primer nivel de miedo, la relación instintiva de supervivencia. Ahora vamos al segundo nivel, ¿vale? Encima del cerebro reptiliano aparece una parte más evolucionada del cerebro llamada sistema límbico. Aquí es donde aparecen las emociones, ¿no? Cuando el sistema límbico interpreta una situación como amenazante o dolorosa, aparece la emoción del miedo. Aquí ya no hablamos solo de reacción física, aparece una experiencia emocional más compleja. Las personas siempre sienten inseguridad, sienten ansiedad, sienten inquietud, sienten anticipación del peligro. Bueno, este miedo ya no siempre está conectado con un peligro físico real, muchas veces está conectado con memorias emocionales del pasado. Por ejemplo, una persona puede sentir miedo cuando cree que va a ser rechazada, cuando siente que puede perder algo importante o cuando cree que puede equivocarse. Este nivel, el miedo ya no protege solo el peligro físico, protege de dolores, emociones emocionales como el rechazo, la humillación, el abandono o la pérdida. Aquí es donde el miedo empieza a organizar muchos comportamientos humanos. Bueno, algunas personas se vuelven perfeccionistas para evitar el error. Otras complacen a todo el mundo para evitar el abandono, el complacimiento. Que hay personas que sí, que complacen por complacer y no se complacen ellas mismas. Otras controlan todo para evitar sentirse vulnerable. El control. El control está ahí en muchísimos. Que el control, la dependencia, eso está ahí al orden. Casi la mayoría tenemos ese control. Esto ya no es solo supervivencia física, es supervivencia emocional, ¿vale? Ahora vamos al tercer nivel. Cuando aparece el miedo, la forma en que lo vivimos depende mucho de si estamos identificados con la reacción automática o si estamos presentes en el ser, ¿vale? El ser es la conciencia, vamos siendo conscientes. Cuando una persona está completamente identificada con el miedo, ocurre algo muy habitual: reacciona automáticamente. El miedo toma el control. La persona puede atacar, puede defenderse, puede cerrarse, puede huir, puede justificar su comportamiento. En este momento el miedo no se utiliza como información, el miedo domina la conducta. Muchas discusiones, conflictos o decisiones impulsivas nacen de este nivel.
La persona no está observando el miedo, está siendo el miedo. Sin embargo, cuando una persona ha desarrollado más conciencia interior, ocurre algo diferente. El miedo aparece igualmente porque el miedo forma parte del sistema humano. La diferencia es que la persona no se identifica completamente con él, con el miedo. La persona ahí puede observarlo, puede sentir el miedo en el cuerpo, puede notar la tensión o la inquietud, puede darse cuenta de la emoción que está surgiendo. Y entonces ocurre algo muy interesante. En lugar de reaccionar automáticamente, la persona puede preguntarse, ¿qué formación me está dando este miedo? Siempre te preguntas. Aquí el miedo se convierte en un mensajero. Esa parte es muy interesante, experimentarla, tomar esa presencia, conciencia, ¿vale? Porque es interesante ver qué mensajes. El miedo puede mostrar varias cosas. Puede mostrar que existe un peligro real, claro. Puede mostrar que se ha activado una herida del pasado. Puede mostrar que estamos saliendo de una zona conocida. Puede mostrar que hay algo importante que necesita ser atendido. Cuando vivimos desde el ser, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en una señal de información. Por ejemplo, si siento miedo antes de tomar una decisión importante, puedo observarlo y preguntarme, ¿qué está intentando decirme? Muy importante. Ese miedo porque te deja pensar y ver hacia dónde vas. ¿Me está avisando de un riesgo real? ¿O simplemente está señalando que estoy entrando en un terreno nuevo que me genera inseguridad? En este estado de presencia, el miedo no gobierna, el miedo informa. La diferencia es enorme. Cuando no estamos presentes, el miedo dirige nuestras acciones. Cuando estamos presentes, nosotros podemos escuchar al miedo, obedecerlo automáticamente. Por eso es tan importante el desarrollo de la conciencia, muy importante. Tomar conciencia, de eso se trata, de ser conscientes. El miedo siempre puede aparecer porque forma parte de nuestro sistema biológico y emocional. La clave no es eliminar el miedo, nunca. La clave es cómo nos relacionamos con él. Muy importante. No hay que eliminarlo porque no se puede. Solamente es saber cómo te relacionas con él, experimentarlo. Si reaccionamos automáticamente, el miedo nos limita. Si lo observamos con presencia, el miedo puede convertirse en una fuente de compresión. Siempre, por eso, siempre hay que estar en presencia, día a día. Estás en presencia, pues estás cuando percibes lo que hablas, observas lo que hay a tu alrededor, pues estás en presencia y cuando hablas, pues sabes que lo que estás hablando lo estás afirmando, lo estás decretando. Y podemos descubrir que nos está mostrando, podemos comprender qué parte de nuestra historia se está activando. Podemos ver qué necesita ser atendido dentro de nosotros, que es muy importante. Ahí, si estás en presencia, vas tomando conciencia. En ese momento el miedo deja de ser un obstáculo y se transforma en una puerta hacia autoconocimiento, porque te vas autoconociendo a través del miedo y vas autoconociendo todo tu entorno. Y es importantísimo, a mí me encanta.
Me encanta experimentar ese miedo porque no sé, es que aprendo tanto de él. Es maravilloso llegar ahí y experimentar ese miedo que te está, no sé, estás aprendiendo mucho y es como que te corrige y te lleva a tu camino. El miedo no aparece para impedirnos vivir, nunca. Ese miedo no nos impide vivir. Muchas veces aparece para mostrarnos dónde todavía necesitamos crecer, sanar o tomar conciencia. Cuando aprendemos a mirar el miedo con presencia, dejamos de vivir dirigidos por él. Entonces empezamos a recuperar algo muy valioso, a liberar esa libertad de nuestro interior, esa libertad, esa felicidad, esa independencia, que es muy importante. Y bueno, yo creo que del miedo, mm, el miedo, yo creo que, no sé qué os parece, pero hay una parte bastante importante y poder experimentar ese miedo desde el ser es muy bonito, es precioso. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar qué os parece ese miedo que os guía, que no O sé. si no tenéis una pregunta, hacemos un pequeño ejercicio. Sí, también podemos hacer este ejercicio para ver cómo vamos, para reflexionar, esa reflexión. Vale, pues hacemos el ejercicio, ¿vale? El No, ejercicio, sí. sí. A ver, voy a ponerme el chat. Mira que hay alguien en el chat. Ujú. El miedo te ayuda a avanzar. Lo digo por experiencia, ¿vale? Claro, Genial. sí, sí, Mm. muy bien, Claro, el miedo lo que te está diciendo es que estás avanzando. claro. Cuando no avanzas no tienes miedo, porque estás en tu zona de confort, tu Ahí. zona segura. Ujú. Claro, pero esto hay que entenderlo profundamente porque las personas que viven en el miedo o que es una emoción que tienen, recordamos que hay 5 emociones primarias y normalmente uno tiene una más, todos tenemos todas, pero hay uno que depende de la persona, vive más una emoción. Claro, la persona que vive en el miedo, más en el miedo, no se da cuenta y está atrapada por el miedo. Pero bueno, es que exactamente lo que le está diciendo la vida es que está avanzando y tiene que permitirse sentir el miedo y avanzar con miedo. Pero el problema es que muchas veces tenemos miedo y nos quedamos paralizados o Paraliza. huimos La porque, huida, claro, la huida claro, cuando hay huida es porque hay humillación también. La gente lleva unos patrones muy grandes de humillación, unas cargas muy profundas de humillación y claro, y esas personas es difícil, difícil. Mm. mm. Vale, pues el ejercicio que os proponemos, cerrar un momentito los ojos, podéis tener papel y boli, bueno, si no, pues lo hacéis mentalmente, cerrar un poquito los ojos y recordar una situación, pues estamos buscando dónde se manifiesta el sufrimiento. Una situación que se repita en tu día a día o en tus semanas, quiere decir, una situación que es más desagradable y se repite con un familiar. Puede ser una situación de pareja, puede ser en el trabajo, puede ser en el dinero, puede ser en relaciones con cualquier persona. Si ya tienes la situación, ¿qué patrón se repite en mí? Mira a ver si en esa situación puedes ver el patrón. El patrón puede ser, cada vez que se acerca mi hermano, siento rabia y le grito. O cada vez que viene mi hermano, me siento humillado. O cada vez que viene mi hermano, tengo miedo a liarla y mejor me voy. Es algo que repites, algún patrón de conducta, algo que repites en esa situación que te pasa.
te puedes preguntar, ¿intento demostrarme constantemente que valgo? Puede ser sí o puede ser no. ¿Me esfuerzo demasiado? Te contestas. ¿Me cuesta decir que no? ¿Siento que siempre doy más de lo que recibo? Si puedes identificar el patrón, esto lo pasaremos por escrito, luego lo podéis hacer más despacio, ¿vale? Más lentamente, podéis trabajarlo y luego si no os enteráis, pues no sabéis hacerlo bien, la próxima semana lo repasamos, Ujú. ¿vale? Si consigues identificar el patrón, puedes hacer otra pregunta. Si este patrón hablara, ¿qué creencia podría haber debajo? Por ejemplo, puede ser la creencia de no soy suficiente, no soy importante, no merezco. Si me muestro tal y como soy, me rechazarán. Y ahora, sé que esto es muy profundo pero lo pasaremos por escrito y a veces no es fácil llegar a uno solo, pero bueno, si llegas, genial. Y la tercera cuestión es, bueno, ¿qué miedo podría estar relacionado con este patrón? Tengo miedo al rechazo, tengo miedo al abandono, tengo miedo a no ser amado, tengo miedo a quedarme solo. Si haces este ejercicio, ya te digo, lo pasaremos, eh, te puedes hacer consciente de algo que está pasando en tu inconsciente. Porque, bueno, como explica Manoli, y esto lo vemos mucho en la hipnosis, ¿verdad? La herida que tiene que ver con esa creencia profunda, es tan doloroso entrar ahí y da miedo. Entonces la evitamos. Y esto no es consciente, lo hacemos de forma inconsciente porque el inconsciente lo que busca es protegerte del dolor. Aunque yo te mantenga en más dolor, no un dolor tan fuerte, un dolor diario, pero lo hace así. Claro, y muchas veces intentamos cambiar este comportamiento desde el esfuerzo, pero si esta es la creencia raíz y el subconsciente dominando, es como que el consciente, que es el 5%, por ponerle un porcentaje, y Ujú. quiere dejar de hacer esto si el subconsciente, que es un 95%, no se puede. Lo que, Imposible, claro, lo que hay que hacer es hacer consciente el inconsciente, ya sea con una hipnosis, ya sea con un trabajo, ya sea en tu día a día. claro. Nosotros que trabajamos mucho con la hipnosis, pues vemos que es muy eficaz, pero bueno, como sea. Porque si no haces consciente al inconsciente, siempre dirigirá tu vida. Y es muy importante hacer consciente al inconsciente para que no dirija tu vida y puedas tú realizar ese propósito de vida libre, independiente. Claro, entonces aquí fijar el esquema que estamos proponiendo, que es algo muy profundo, ¿eh? Eh, Primero identificar el patrón. Todo esto tiene que ver con la agenda Majo y con todo. Primero, por eso escribimos día a día. O sea, el patrón es como yo reacciono siempre ante lo mismo. A veces son diferentes personas, pero toda mi interpretación es que, y por eso ponemos lo que pensamos, es que siento que no me valora la gente. Y es que me pasa con un compañero, ¿vale? Entonces ahí ves el patrón. El patrón es la forma en la que actúas. Cada vez que siento que no valgo, siento rabia. Cada vez siento que no valgo, vale. Y luego ahí descubres la creencia raíz. Ah, pues mi creencia raíz es que no valgo. Es la desvalorización. ¿Vale? Y luego, pues comprender el miedo que sostiene eso. ¿El miedo a qué? Pues el miedo a no ser aceptado, el miedo a que no me quieran. Entonces, el miedo, si os acordáis del beneficio oculto, eh, las personas que se quedan en el miedo tienen un beneficio. Si alguien quiere decirlo, ¿cuál sería el beneficio de quedarme en el miedo?
ya lo digo yo. Hay un beneficio primario, que es el miedo muchas veces me hace huir del conflicto, entonces ese dolor profundo en el que me tengo que afrontar, que observar y vivir de forma plena, pues no lo hago. Y entonces me voy, huyo. El miedo, perdón, el miedo lo que te da es fracaso, ¿Verdad fracaso. qué? Para mí es fracaso, el miedo te da fracaso. ¿Por qué? Porque tú mismo entras en la dinámica de lo que tú quieres, pero lo que el ser te pide es otra cosa. Y ese es donde realmente tienes tú que analizarte y lo que estás viviendo lo tienes que experimentar, te guste o no te guste. Entonces, si lo aceptas, avanzas, si no, no avanzas. Ahí es donde te puedes anclar el miedo. El miedo lo podemos tener todo en cualquier momento dado, por cualquier circunstancia, trabajo, economía, pero la misión de vida del ser, cada uno tiene que buscarla. ¿Y el por qué? Porque son mensajes. Porque cuando pasa por ese proceso de miedo, te está diciendo el ser inconscientemente, no desde el consciente, inconscientemente, porque si te hablara, pues claro, lógicamente sería muy fácil. Todo el mundo avanzaría ahí sin el miedo. Pero el miedo es un patrón que es necesario, porque si no, te quedas anclado. Ay, que me duele esto. Ay, que si esto, que si pierdo. Se cierra una puerta y se abren cinco. Eso es lo que la gente tiene que analizar. Y yo tengo mucha experiencia en eso. ¿Por qué? Porque yo he tenido, no he perdido un negocio, por ejemplo. No, me estaban diciendo que dejara el negocio. Me iba muy bien, perfecto, responsable, todo querido. Pero no se trata lo que tú quieras, sino lo que el ser te dice dónde tienes que ir. Esa es la base principal de cada ser humano, porque podemos analizarnos, pero el ego es el que realmente es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro. Yo, no, no, déjate de dulzuras que se te lleva el camión de la basura. No, no, no. Joder, ese es mi concepto. He vivido muchísimo y agradezco cualquier momento que he estado viviendo. Soy padre de familia, tengo hijos, me he separado. Gracias a Dios, la valoración interna que yo he tenido que tener era la valoración que yo realmente miraba por los demás, pero no miraba por mí. Cuando no miras por ti, ahí es donde te hundes. ¿Por qué? Porque está no para agasajar a la gente, sino realmente el respeto, el afán de realmente superarte, no en dar, porque no se trata de dar, se trata de ser consecuente y consciente, porque hay mucho tipo de patología y analizamos cualquier sistema. Esto es muy profundo. Cada ser humano tiene que analizarse, ver se tiene que mirar para el ombligo. En el momento que no te miras en el ombligo, lo que estás haciendo es apego, es lo que yo quiero, lo que yo deseo. No, no, lo que tú deseas no, lo que el ser te está pidiendo ser. Claro. Pero bueno, Yo lo es veo. que depende también. El eh, miedo puede eh, ser miedo muy que te paralice, sí, sí, miedo sí, sí. que viene de Yo sí, atrás chica. y la persona no puede, porque eso Yo, y el otro miedo, yo he pues tenido, bueno, te ayuda, pero yo bueno, tenía un negocio, yo tenía un negocio y 46 años, yo nada más. ya, claro, pero Y hace- puedo decirte de que me venían los clientes y me decían, oh, ay, que, ay, que hay una guerra, ay, que no sé qué. No, no, lo que tengas que vivir lo vas a vivir. Si te vas a poner mal, ay, qué mala estoy, pues más mala te vas a poner. Pues tú mismo lo estás claro. diciendo. Bueno, pues muchas gracias de verdad por tu opinión. Nada, yo ya Gracias, he dado la gracias. mía propia. Eso, Venga, muchas bueno, gracias. nada, Gracias, corazón. nada, a ti. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen. Si alguien quiere comentar algo o Y si hablar no, algo más, y si no, pues terminamos. Vale, hemos explicado, ¿no? Que también el miedo tiene como fases, ¿no? Hay un miedo que es el del cerebro reptiliano, que es un miedo instintivo, biológico. Ahí no llamamos emoción, es lo que haría un reptil, le va a comer un depredador y automáticamente huye. Es como cuando te pinchas con un pincho, automáticamente te levantas, ahí no hay razonamiento, ¿no? No hay...
Hay un pensamiento muy primario que es tengo que huir, pero no hay un razonamiento. Entonces eso es como instintivo, ¿vale? Entonces, ese miedo se da en el cerebro reptiliano y es automáticamente reaccionas, ¿vale? Pero ahí no hablamos de emoción. La emoción surge en el sistema límbico. Y ahí es donde ya empieza un poquito el lío de que, pues bueno, ese miedo a tener un león delante y sentir ahí, ¿vale? Es como lógico, pero luego en el sistema límbico, como se nos genera un miedo a través del pensamiento también, el razonamiento, que ya sería consentimiento, lo que hacemos es proyectar un miedo futuro, una situación, por ejemplo, que me voy a quedar solo. Y esa situación no lo estamos viviendo ahora. Puede ser que lo vivimos en el pasado, fue que hemos aprendido esta creencia raíz porque alguien en mi familia lo sintió y nos ha ido transmitiendo. Y este miedo, si no se soluciona, que es lo que estamos diciendo, solucionar el miedo implica, hemos hablado de que el alma o el continuo mental que hablamos en meditación se expresa a través de la emoción. Entonces, si el alma te está diciendo que hay miedo, porque es una emoción, y no la vives y aprendes de ella, la situación se va a ir empeorando. ¿Qué suele suceder? Que cuando no observas el miedo desde el ser, coges la información y utilizas la información, como no te estás enfrentando al miedo y está el miedo, lo estás ocultando o no te estás enfrentando a él, esa situación de miedo que no solucionas se repite, se repite, se repite y se convierte en ansiedad. Las personas con ansiedad es porque hay un miedo que no soluciona. Ujú. Y el miedo hay que entender que está tapando esa creencia raíz, que es lo que hemos explicado. Por ejemplo, si no digo que no, si no pongo límite, siento que no valgo. Siento que la cosa no funciona bien, ¿vale? Entonces, ¿por qué no poner límite? Ah, porque tengo miedo a que no me acepten. Entonces se genera ese conflicto, pero realmente lo que tienes miedo profundo es a que no te acepten. Entonces, el miedo te está dando la información de que tienes que aprender a aceptar que los demás no te puedan aceptar. O sea, lo que tengo que, en ese caso, si tengo miedo a que no me acepten, es lo que tengo que trabajar. Y en vez de hacer eso, ¿qué hago? Pues, o sea, complazco a todos los demás para que me acepten. Y ahí estás trabajando desde el miedo. Bueno, esto cada uno pues se irá trabajando, pero cuando tengamos miedo, tenemos una información muy valiosa y cuanto más evites el miedo, más se repite el patrón, más se genera sufrimiento y al final termina en ansiedad. Ujú. Termina en ansiedad, no tiene solución eso. Claro. ¿Será la ansiedad mayor o será menor? Entonces, cada vez que tengo miedo, me paro, respiro, ¿qué información tengo que aprender? Estoy fuera de la zona de confort, hay algo que tengo que aprender. ¿Mm? Ese miedo, la verdad que es muy bonito porque te ayuda a experimentar y qué información te está dando, porque es un miedo, pues que claro, porque si tienes el miedo de desvalorización, un miedo, pues esa parte, claro, y estás con miedo ahí al mañana, que tienes ansiedad, estás, ay, mañana, ¿qué me pasará? El año que viene, ¿qué será mi vida? Claro, buah, no sé, este año que viene, ¿cómo será? Y el otro, y lo que está pasando en el mundo, y lo que, claro, pues eso es, ese miedo a mañana, eso es ansiedad. Y ese miedo, claro, ese sí que hay que aprender, porque si con todo lo que está ocurriendo estás tú ahí dentro, buah, claro, te integras, esa parte es tuya. Entonces, ese miedo es el que tenemos que aprender a superarlo y a superarnos a nosotros mismos, porque ese miedo podemos controlarlo, podemos ahí.
transformarlo para nosotros, que es bueno. Gaby, no sé si podrías enchufar el micrófono y hablar. No sé si puedo hacerlo. Bueno, pues está todo explicado, ¿no? Mañana fiesta, si terminamos antes tampoco pasa nada. Si alguien quiere hablar y si no nos despedimos. Muy bien, pues entonces nada, si no hay ninguna duda ni nada de nada, pues vamos a dejar ahora unos minutitos por si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Y si no, pues nada, nos vamos a descansar, no hay problema. La semana que viene, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué vamos a tratar? La semana que viene, pues Una, sorpresa, aún no. una La semana hipnosis, que has viene dicho. Apúntatelo. quiero hacer una hipnosis que aún es sorpresa, que no, ya se dirá. Esta semana se dice. Venga, vale, Ahí, perfecto. intrigante. Pues entonces nada, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado hoy? ¿O nos vamos a descansar? Se ve que querrán descansar. María Jesús, tienes claro patrón y creencia, ¿no? Sí, pues ya está. Venga, perfecto. Pues entonces hasta la semana que viene. Muy buenas noches y muchísimas gracias, pareja, por siempre darnos lo mejor y darnos tanta caña para que nos demos cuenta de todas esas cosas. Y yo voy a aprovechar ahora, cuando me acueste, a hacer la meditación otra vez de la semana pasada, porque hay que aprovechar esas cosas, no hay que dejarlas en el olvido. Así que voy a aprovechar y la voy a hacer ahora para dormirme. Muy Y bien. nada, que mañana que paséis un gran día del padre y los Pepes, Pepitas, todas, José, Josefa, y que tengáis ese gran día en familia y que lo disfruten los papás porque es su día. Así Eso es es. que mañana que tengáis todos un gran día, maravilloso. Muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. noches.